Vocación por la enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en casa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da muchísimo gusto saludarlo. Bienvenido a De la A a la Z, Puebla en Casa, un programa del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, y estamos transmitiendo en vivo a través de CET Televisión por el canal 26.1 y por el canal 126 en señal de cable, y también a través de CET Radio, porque nos estamos enlazando con la red estatal de radiodifusoras a todo el interior del estado y estamos llegando a muchos lugares muy lejanos de aquí. Un abrazo muy cariñoso. También, antes de iniciar, quiero saludar y agradecer la presencia de Diana Felgueres Salazar. Ella es intérprete en lengua de señas mexicana y nos estará acompañando durante toda la transmisión. Por otro lado, le comento que es importante que usted tenga estas dos líneas telefónicas que la dependencia pone a su disposición por si tiene alguna duda, alguna situación que aclarar, si quiere preguntar algo. Siempre es importante tener estas líneas y que cuente con ellas. Se las voy a decir para que usted las pueda marcar en caso de requerirlo. 22 22 29 38 20 y 22 22 29 38 25, en un horario de atención de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí están esos teléfonos, que es importante después, con tanta información y con los procesos que ya se vienen. Bueno, pues si quiere preguntar algo, ahí están estas líneas telefónicas. Y vamos ahora también a continuar con el programa reforzando este pacto comunitario. Es muy importante no bajar la guardia, seguir cuidándonos. Seguimos en confinamiento, seguimos en esta etapa de cuidarnos, y no solamente a nosotros mismos, a todos. Es una responsabilidad compartida. Así que haciendo estos pequeños hábitos podemos cambiar esta situación. Vamos a lavarnos las manos de manera frecuente durante por lo menos 20 segundos y con mucha jabonadura. También vamos a desinfectar y limpiar superficies y objetos de uso común, las llaves, el celular, los juguetes de los pequeñitos, etcétera. Vamos a mantener sana distancia de 1.5 a 2 metros, evitar tocarnos la cara, ojos, nariz y boca, y también vamos a utilizar el cubrebocas al salir de casa si así lo requerimos. Si necesitamos salir, hay que portarlo de manera asertiva, que cubra desde la nariz hasta la barbilla. Si es de tela, lo lavamos llegando a la casa con agua y jabón, y si es desechable de los resortes, lo depositamos en el bote de la basura. Si me cuido yo, te cuidas tú, nos cuidamos todos. Es muy importante seguir reforzando este pacto comunitario. Y bueno, pues ahora voy a presentar a las invitadas que me acompañan esta mañana. Le doy la bienvenida a la maestra Donaciana López Hernández. Ella es maestra en pedagogía. Maestra, ¿cómo le va? Muy buen día, qué gusto volver a verla. Hola Gaby, muy buenos días, gracias nuevamente por estar acá en este programa. Muchas gracias, maestra. Igualmente, qué gusto saludarla. Y contamos con la presencia de la señora Liliana Encinas. Ella es madre de familia. Como la señora Liliana, muchas mamás estuvieron inmersas en este proceso, en esta pandemia, en este cambio en la educación, y viene a platicarnos acerca de su experiencia, que seguramente nos va a enriquecer muchísimo. ¿Cómo le va, señora Liliana? Muy bien, gracias por la invitación y la oportunidad de poder compartir mi experiencia. Es justamente esto, la oportunidad de poder compartir lo que se vivió de viva voz de una mamá que estuvo con su hijo Mateo, de 5 años, en este proceso. Pero vamos a comenzar y sobre todo resaltar del tema que vamos a hablar, las experiencias del ciclo escolar 2020-2021 con una maestra y con una mamá, y me parece fascinante que nos puedan compartir desde estos dos puntos de vista sus experiencias. Maestra Dona, ¿y qué fue lo que pudo identificar, ¿no? Después de realizar esta encuesta que les hicieron recientemente a los directores para saber cómo se cierra el trabajo en el modelo de educación a distancia en el ciclo 2020-2021? Gracias. Bien, pues esta encuesta que se realizó recientemente se nos aplica y considero que es muy asertiva, fue muy importante para la dependencia y para nosotros como maestros y como directivos. ¿Por qué? Porque ahí pudimos dar a conocer todo lo que vivimos
desde que inició este modelo de educación a distancia con nuestros alumnos y nuestras alumnas. Y pudimos informar por medio de esa encuesta los avances, las estrategias, las causas, los retos que tuvimos como maestras, las herramientas que utilizamos, las estrategias que se aplicaron, la comunicación que tuvimos con nuestros alumnos, de qué forma tuvimos esa comunicación con los padres de familia, de qué manera hicimos llegar estos materiales de aprendizaje para nuestros niños, cómo nos pusimos de acuerdo para hacer llegar esos materiales. Entonces sí fue muy importante esta encuesta que se nos realizó recientemente como directivos y también a nuestros alumnos. También se les realizaron, esa encuesta se realizó a alumnos. También los alumnos pudieron informar, comentar sus experiencias vividas, sus experiencias vivenciales que tuvieron durante este modelo de educación a distancia, en el cual en nuestro caso de preescolar, nuestros niños en este modelo de educación a distancia, los de nuevo ingreso no tuvieron la oportunidad de conocer su escuela de forma presencial, de convivir con sus compañeritos, de socializar entre ellos, de trabajar en equipo, de tener un trato directo, más personalizado con su maestra. Esta encuesta hace un recuento o damos a conocer todo el proceso que vivimos como maestras durante este modelo de educación a distancia. A partir de inicio como maestros para nosotros fue un reto el saber de qué manera ahora íbamos a trabajar con nuestros niños. Dijimos, bueno, no va a ser presencial, va a ser a distancia, vamos a apoyarnos de la tecnología, pero fue solamente la tecnología, no fue todo, fue una parte de mediación entre el proceso que estábamos llevando con nuestros niños, los materiales que requeríamos, los cuadernillos de aprendizaje, la participación determinante que fue en nuestro caso de nuestros padres de familia. Y que para mí es un orgullo el que el día de hoy esté con nosotros una madre de familia de un alumno que fue quien nos apoyó, quien intervino, quien orientó, sensibilizó, organizó las actividades con los niños, realizó las actividades con su hijo, ¿no? Entonces sí fue un reto como maestra porque dijimos, bueno, ahora vamos a trabajar de otra forma, vamos a hacer llegar, vamos a lograr esos aprendizajes fundamentales, esos aprendizajes relevantes, esos aprendizajes esperados a nuestros alumnos y de qué manera voy a hacer que mis niños logren esos aprendizajes. Bueno, implementamos diferentes estrategias, iniciamos como haciendo preguntas, haciendo algunos diagnósticos con nuestros niños para saber qué es lo que estaban viviendo, qué es lo que requerían, en qué contexto se encontraban nuestros niños. Y de ahí que nosotros utilizamos una metodología situacional, con una enseñanza situacional, una metodología de aprendizaje situado con nuestros niños, de acuerdo al contexto y a lo que estaban viviendo, ¿sí? Y fue adecuado al contexto y a cada uno, a las necesidades y características de nuestros niños, dependiendo del lugar y las condiciones en las que se encontraban. De ahí que nosotros identificamos algunas causas que nos llevaron a implementar esas estrategias para el logro de sus aprendizajes. ¿Cuáles estrategias fueron y cuáles causas? Bueno, una de las causas por las que no teníamos muy buena comunicación con algunos alumnos, teníamos una comunicación intermitente o inexistente en algunos casos, que fueron pocos afortunadamente, pero ¿a qué se debió esa falta de comunicación? A que en algunos hogares, en algunas familias, los niños estaban atravesando las familias por una situación económica complicada, difícil. En algunas ocasiones, situaciones familiares de salud, algunas situaciones
emocionales también que se vivieron, ¿no? De ahí que nosotros, una vez identificando las causas, nos dimos a la tarea como maestras de implementar estrategias que nos ayudaran a superar estas dificultades y a empujar a nuestro niño a continuar en este proceso de enseñanza-aprendizaje y al logro de sus aprendizajes. De ahí nos fuimos a que la educadora también tuvo que renovarse. Nosotros como maestra tuvimos que implementar esas estrategias de, bueno, ahora voy a llevar los cuadernillos en los casos donde no había internet, no había una comunicación, que eso solamente era una mediación, no había conectividad, teníamos que trasladarnos o apoyarnos en algunas ocasiones de los comités de padres de familia, de los mismos padres de familia, nos hacían favor de esperarnos a hacer entrega de esos cuadernillos, de esos libros de texto, de esos materiales que iban a requerir en ocasiones para realizar esas actividades. E implementamos también videollamadas, implementamos también algunos videos, algunas cápsulas de aprendizaje muy pequeñitas en donde teníamos la oportunidad de hacerlas llegar para que nuestro niño se sensibilizara, se motivara a realizar esas actividades. Si les dábamos como las pautas a seguir, la metodología, les dábamos como que el aprendizaje esperado que queríamos lograr en nuestro niño. E implementamos muchas actividades. También para nosotros esta tecnología nos ayudó porque también las mamás y los papás en algunos lugares, en algunos contextos, se dieron a la tarea de apoyar en esas tareas a sus hijos utilizando esas herramientas, ¿no?, tecnológicas. También ellas se dieron la oportunidad de estar con ellos, explorar, participar, claro, acompañar. Conocimiento vivencial. Así es. Es muy importante todo lo que nos comenta maestra Donna y también escuchar a una mamá que vivió todo esto que usted está diciendo. Señora Liliana, ¿cómo fue la comunicación que tuvo usted con la maestra de Mateo, ¿no? ¿Y cuáles fueron estas alternativas de atención, de apoyo, de ayuda en los momentos que usted lo solicitaba? Porque, bueno, pues sí, era muy importante estar en contacto con la maestra y sobre todo en esta corta edad de Mateo de 5 años. Así es, sin duda esta situación de pandemia nos puso en jaque a todos y ha sido un aprendizaje para todos, ¿no? La maestra Donna hablaba de aprendizajes a las maestras. Y como madre de familia, yo quiero agradecer que la escuela, no solo la maestra de grupo de Mateo, sino en general las maestras, la maestra de educación física, siempre estuvieron al pendiente de cada alumno, ¿no? En este caso de Mateo, siempre estuvieron pendientes de las actividades, nos enviaban actividades, y no solo actividades de aprendizaje, sino también nos enseñaron la palabra empatía, la palabra resiliencia, que era muy importante, o fue muy importante en estos momentos comprenderla. Además de que la maestra de educación física daba clase en línea y eso hacía que Mateo se motivara. Mamá, hoy es martes, hoy voy a estar con mi maestra de educación física y nos pedía material y entonces esto era una motivación. Entonces la escuela, las maestras, ¿no?, siempre estuvieron ahí con nosotros enseñándonos. Incluso en reuniones con padres de familia nos dieron algunos tips, ¿no?, algunas situaciones que podíamos manejar cuando los niños estuvieran ya como muy pues ansiosos, ¿no?, o estresados. Sí, por la propia edad, a lo mejor captar la atención es difícil, ¿no? Entonces se necesita como mucha motivación y el uso de estas estrategias que nos están comentando. Pero además, señora, yo creo que es una oportunidad de aprendizaje mutuo. No solamente está aprendiendo el niño. Usted también conoció nuevas formas de entablar una relación con él y él estaba aprendiendo a su vez. Sí, nuevas formas de convivencia, de conocer sus emociones, manejar su frustración, su enojo, el encierro y también las mías, ¿no? O sea, a partir de, ¿qué vamos a hacer? En algún momento Mateo no quería hacer alguna actividad, entonces le mandó un mensajito a su maestra, Miss, no quiere hacer la actividad.
a ver, mamá, podemos hacer una videollamada. Hicimos una videollamada, Mateo se tranquilizó, yo me tranquilicé y seguimos con la actividad. Claro, y es que la cuestión socioemocional, la cuestión afectiva también en ciertos momentos pues es álgida, ¿no? O sea, todos tenemos cosas que hacer, además de atender a los niños, si es 1, 2, 3, el número que sean, las actividades en la casa no paran, y como estábamos en confinamiento, pues entonces hay que atender el trabajo, si es que la mamá labora, la mamá y el papá, pues lavar los trastes, la ropa, etcétera. Es decir, había que cambiar de dinámica. Sí, había que cambiar de dinámica, pero como adultos, ¿no? Tenemos que seguir guiando a los niños. Y los maestros fueron, en este caso, las maestras fueron una gran guía. Una gran guía porque ellos, o sea, si bien nosotros hacíamos la actividad con el niño, ellos son los que, por ejemplo, ahí está Mateo, ¿no? Haciendo una actividad en línea con su maestra. Ay, no, qué lindos que tan chiquitos ya tuvieron que aprender otra dinámica, otra logística, también adecuar. Ahí con la abuela, enseñando, ¿no? El cuento. Claro, mire, es que en pantalla estamos viendo a Mateo que está con su abuelita, quien le está ayudando, quien le está diciendo cómo va la lectura, y también las mamás, los papás, los tutores, los abuelitos se volvieron piezas fundamentales en la educación de los pequeños y las pequeñitas, porque bueno, pues había que echar mano de todo el mundo. Claro, y con una gran oportunidad para compartir. Ahí hicimos una ensalada, ¿no? Una actividad que hicimos en línea con su maestra, y que además logré comprender la importancia del preescolar, ¿no? A veces, tal vez como papás, creemos que al preescolar solo se va a jugar. Y sí, se va a jugar, pero todo tiene un objetivo. Jugando. Claro, todo tiene un objetivo, ¿no? Ahí la ensalada, conoció la zanahoria, el pepino, contó, cortó. Entonces, también ese es otro aprendizaje. Creemos que al preescolar solo van a jugar, y sí, van a jugar, pero también están aprendiendo, porque creemos que en el preescolar ya tienen que sumar, leer y saber todo. No, es importante el juego para desarrollar otras habilidades, y yo lo estoy viendo con Mateo. Claro, eso es el aprendizaje vivencial del cual se refería la maestra Donna. Y justamente a partir de esto, ¿cuáles fueron las principales estrategias educativas, maestra, y la priorización de aprendizajes que brindaron los docentes? Bien, se implementaron diferentes estrategias. Algunas estrategias fueron como cómo hacer llegar los diferentes materiales al padre de familia para desarrollar las actividades con nuestros niños. Algunas otras estrategias, y esas estrategias fueron, por ejemplo, apoyándonos pues de un voceo que se hace en la comunidad para que los padres asistieran por los cuadernillos, los libros de texto, los materiales que iban a trabajar. Esa fue una estrategia. Otra fue que mandábamos con el medio de transporte que hubiera en la comunidad, hacíamos llegar esos cuadernillos, esos materiales. Otra estrategia fue la comunicación, el acordar con los padres de familia de qué manera íbamos a mantener esa comunicación, esos lazos, ¿no? Que fueron muy importantes entre los padres de familia, los alumnos y nosotros. Y nos conformamos como un equipo de trabajo en bien y en defensa del derecho de la educación de los niños y las niñas, y de ellas como madres de familia de sus hijos, ¿no? Entonces, fue otra estrategia que implementamos de cómo hubo esa comunicación con ellas, de qué manera íbamos a hacer llegar esos materiales. Otras estrategias de trabajo fueron, pues, mediando con la tecnología, como comentaba hace un momento, pero también se implementaron videos, se implementaron algunas actividades con obras de teatro para llamar la atención de nuestros niños, con teatro guiñol, que en nuestras casas también buscamos un espacio, hicimos nuestras adecuaciones para poder tener alfabetizado todo ese espacio y poder trabajar con nuestros niños, y que no vieran como una casa, que se ubicaron como que transformamos en una escuelita en pequeño, ¿no? Entonces fueron otras estrategias. Otras de las estrategias pedagógicas que implementamos fueron, bueno, pues cómo le hacíamos llegar el cuento al niño,
de qué manera él nos hacía llegar las narraciones de los cuentos que les contaban los papás, los abuelitos, de las historias y de las vivencias de ellos, cómo nos hacían llegar también esas evidencias y de qué manera nosotros íbamos como recopilando, pero al mismo tiempo íbamos evaluando, ¿no? Claro. Evaluando esos logros de Los avances, aprendizaje, claro. esos avances que fueron muy importantes, que en preescolar nosotros fuimos, y seguramente en todos los niveles educativos, fuimos recabando esas evidencias, y no solamente fue evidencias de que estuviera bonito el trabajo, que ay, qué bonito dibujó el niño, qué bonito recortó, no, aquí lo importante fue el proceso, Sí, cómo evaluar lo elaboró. el proceso Claro. de la elaboración, del desarrollo de la actividad que realizó el niño y Eso los fue- logros sobre todo, Eso ¿no? fue de lo más importante y bueno, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? La vida misma así nos los proyecta. Y yo quisiera preguntarle, señora Liliana, ¿cuáles fueron las fortalezas y las dificultades en este modelo de educación a distancia? Sin duda, una de las fortalezas más importantes fueron la guía de las maestras, ¿no? O sea, el hecho de que las maestras nos guiaran, nos dieran tips para, independientemente de las actividades de aprendizaje, ¿no? Para los niños, fue muy importante eso. A mí me funcionó seguir rutinas, o sea, despertarnos, bañarnos, establecer horarios y seguir una rutina, ¿no? Los ejercicios que las maestras nos decían que eran de gimnasia cerebral, eso también ayudó mucho, ¿no? Para que Mateo contactara con sus emociones e identificara emociones. También una de las dificultades es la falta de paciencia en mí, ¿no? O sea, esta parte de momento de desesperarme Ay, muy pero rápido. no se crea de otro planeta. Todas a veces nos llega la angustia y entonces como que no Sí, tenemos sí. mucha paciencia. Esa podría decir que fue una dificultad, ¿no? Tal vez la falta de empatía con mi hijo, que finalmente aprendí a ser empática con él y ahora llevamos un mejor trabajo, ¿no? Y la otra, bueno, también fue este uso de tecnologías que tal vez no lo hacían, ¿no? Sí. Como las plataformas Meet, Zoom, No estábamos Classroom. tan familiarizados, ¿verdad? No estábamos familiarizados, tal vez ahí estaban, las conocíamos, pero también, insisto, es un aprendizaje y... O a lo mejor otros niveles, ¿no? Ya las manejaban, las conocían, etcétera, pero ahorita pues tuvimos que usarlas. Y nos dieron muy buenos resultados. Así es. Eso me parece muy bien, además, el conocimiento, el trato, la cercanía con Mateo, yo creo que también fue esa fuerte, también fue ¿no? una fortaleza, ¿no? En otro momento yo no hubiera podido estar con mi hijo el tiempo que estuve, ¿no? O que estoy. Exacto, eso Ujú. es muy importante. Maestra Donna, ¿qué nos puede decir en cuanto a promoción y acreditación? En este sentido, ¿qué nos puede hablar? Bien, Gaby. Antes de comentar respecto a la acreditación y promoción, sí me gustaría comentar respecto a la priorización de esos aprendizajes que fueron determinantes en nuestro caso y yo creo que en todos los niveles también. ¿Por qué? Porque nosotros priorizamos esos aprendizajes dependiendo del grado que estaba cursando el alumno. Priorizamos y consideramos como fundamentales los campos formativos de lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, pero también un área que fue muy determinante en este proceso de modelo de educación a distancia y por la situación de contingencia que estamos viviendo, fue el área socioemocional que trabajamos con los alumnos, con los padres de familia y con nosotras mismas. ¿Por qué? Porque como ciudadanos todos vivimos esta situación, todos esto que estamos viviendo nos estresó, nos preocupó, nos afectó emocionalmente y se trabajaron algunos talleres, algunas actividades específicas, como comentaba la mamá, algunas actividades de gimnasia cerebral, algunas actividades de algunos videos que nos ayudaran a que el niño y la madre vivieran estos duelos, vivieran estas situaciones de otra manera, lo superaran. Trabajamos la resiliencia, trabajamos también esas acciones solidarias también que se trabajaron con los padres de familia y entre nosotras mismas. Hubo espacios como
en los consejos técnicos también aprovechamos algunos momentos para que las maestras y maestros nos expresáramos y sacáramos también nuestras situaciones Sí, claro, emocionales por que supuesto. traíamos cargando, ¿no? Porque los maestros Así también es. tenían una carga muy fuerte. Y yo Y quisiera preguntar a doña Liliana, ¿cuáles fueron los resultados de aprendizaje? O sea, ¿qué detectó en Mateo en cuanto a avances de aprendizaje al finalizar este ciclo escolar? Ok, yo noté un cambio en su madurez, ¿no? Sigue más instrucciones, su imaginación se fortaleció, tiene mayor coordinador motriz, puede recortar mejor, ilumina mejor, o sea, claro que sirvieron las actividades que hicimos en casa, ¿no? O sea, sí se notó el cambio de primero de preescolar ahora a segundo, ¿no? Ahí, por ejemplo, hicimos también una actividad guiada por su maestra. Entonces, bueno, nosotros hicimos una lista de material, bueno, más bien la maestra nos envió la lista de material, yo le comenté a Mateo, necesitamos esto, fuimos a la cocina, ¿no? Él tomó el material y entonces pudo seguir instrucciones, hicimos trufas y esa actividad me pareció muy buena porque además aprendió a compartir, ¿no? O sigue en el aprendizaje de compartir. Pudo poner una cucharadita de azúcar, de Sí, las chocolate, medidas. las medidas, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, ahí ya vamos. Vamos avanzando en ese Así tema. es. Y sobre todo, muchas cosas que a lo mejor ahora no dimensionamos, pero que más adelante nos vamos a dar cuenta que sí avanzaron. Nos quedan muy pocos minutos, pero para finalizar, maestra Donna, quisiera que nos hablara del modelo de educación a distancia. Es muy importante que nos diga de este tema. bien, respecto al modelo de educación a distancia, se identificaron en este proceso fortalezas y áreas de oportunidad, pero también consideramos aspectos muy importantes en este proceso del modelo de educación a distancia, como fueron la inclusión de los padres de familia en la labor educativa, que fue determinante para la realización de estas actividades, la mediación tecnológica, que también nos ayudó en gran parte para llegar al logro de esos aprendizajes con nuestros niños y el acercamiento y la comunicación con ellos. También algunas estrategias que se implementaron por parte de la institución, cuadernillos de aprendizaje que fueron muy valiosos para hacer llegar los aprendizajes esperados que queríamos desarrollar en nuestros niños, el contexto y características de los niños y una metodología de aprendizaje situado fue determinante. Ahora, también tengo que comentar que respecto a la promoción, en nuestro caso de preescolar, el preescolar abarca primero, segundo y tercer grado de preescolar. Entonces, el hecho de haber cursado primero, segundo y tercero de preescolar solamente, el niño culmina su grado de preparación en preescolar y no precisamente hay reprobados, ¿no? Hay niños que solamente cursan el tercer grado de preescolar y culminan su preescolar. Y en cuanto a los criterios de evaluación que utilizamos, fueron pues la carpeta de experiencias, la comunicación que tuvimos con los papás, la participación que hubo de los papás y los niños, la información que se nos hizo llegar de las actividades que realizaban en ocasiones, llegaban escritos por parte de los padres de familia donde nos describían qué actividades había realizado el niño, en qué le había favorecido, qué había desarrollado y qué se le había complicado. También nosotros, nosotros trabajamos en preescolar 3 momentos de evaluación, que son es una evaluación formativa y cualitativa, ¿no? Y acá lo que recalcaba hace rato, que en nuestro caso la evaluación está basada en el proceso de los alumnos, No en el trabajo y no final. solamente Sí. en el trabajo como tal, ¿no? Entonces acá el modelo de educación a distancia nos funcionó y muy bien.
Y funcionó bastante bien, exactamente, eso es lo más importante. Y les agradecemos mucho, maestra Donaciana López Hernández, gracias por su tiempo, por su experiencia muy enriquecedora. Gracias. Muchísimas gracias, señora Liliana Encinas. Le mandamos un saludo a Mateo Gracias. y como Mateo a todos los niños y niñas que también cursaron el preescolar en estas circunstancias. Antes de irnos, agradezco también a Diana Felgueres Salazar, intérprete en lengua de señas mexicana, que nos acompañó en la transmisión de este programa. Esto fue de la A a la Z, Puebla en Casa. Que tengan muy buen día. Esto fue de la A a la Z, Puebla en Casa. Un viaje por el conocimiento de las nuevas tendencias digitales en la educación.